Hola, ¿qué tal? Te habla Cristian Vanderdis, editor de www.gratificados.com, y hoy te quiero hablar de un profeta, uno de los profetas del desastre frustrado, es decir, los que viven diciendo que Venezuela se va a ir para el barranco desde hace 10 años, y evidentemente eso no ha sucedido. Hoy les quiero hablar de Ricardo Hausmann. Quizás, si me da tiempo, sea una galería muy numerosa de profetas del desastre. Y esto viene a cuento porque este señor Hausmann ha salido en estas recientes declaraciones que aquí tenemos de la página de Unión Radio del 16 de octubre de 2008, es decir, muy recientes, diciendo por supuesto que el país se va a ir por el barranco. Ahora, ¿será la primera vez que este señor dice algo así? ¿Y por qué dice esto este señor? ¿De dónde viene? Bueno, vamos a ver un poquito todo eso. Aquí hay una publicación que está en la red de un artículo publicado en enero de 2003 que se llama La crisis de la esperanza de América Latina, de él, donde ya empezamos a ver algunas de sus visiones y ustedes dirán si son cumplidas o no. Entre otras afirmaciones del profeta, cuando habla sobre el candidato populista del Partido de los Trabajadores, literalmente se lo menciona, dice que el efecto desestabilizador que Lula ha tenido en la confianza de los mercados está relacionado con la percepción de que mantener la adhesión del país a la estrategia del consenso de Washington no es una decisión que se haya tomado en forma definitiva. Visto lo que ha pasado con la catástrofe financiera internacional, podemos decir gracias a Dios o a lo que sea. Lula no se adhirió a la cuestión del consenso de Washington, porque si no estaría como México ahora, en una situación bien catastrófica. Y por supuesto, si así trata a Lula, imagínense cómo trata a Chávez. Escuchen lo que dice en ese artículo de 2003 acerca de Chávez. Si el consenso de Washington tiene problemas, la solución no parece ser la vuelta al autoritarismo de izquierda latinoamericano. Los presidentes recién elegidos de Brasil y Ecuador han hecho un esfuerzo específico para disociarse de la solidaridad que habían expresado con anterioridad su colega venezolano. Pequeño pelón que se echa Hausmann, ¿no? Lo que indica que no estamos en presencia de una nueva tendencia. Y repelón, pues, tremenda pelada. Es poco probable que la esperanza se derive de este experimento. Repelada más. Por tanto, se vuelve mucho más importante analizar por qué el trabajo de reformas tuvo esos resultados tan decepcionantes. Si habla de resultados decepcionantes en Venezuela, a la luz de las cifras de la CEPAL, de disminución de pobreza, de disminución de desempleo, aumento del índice de desarrollo humano, etcétera, etcétera, ¿qué llamará el señor Hausmann resultados decepcionantes? Sería interesante saber. Bueno, este quizás sea el capítulo más lamentable de la epopeya profética de Hausmann, que fue cuando se le ocurrió lanzar aquella famosa hipótesis del cisne negro, es decir, del fraude, del supuesto fraude en el referendo revocatorio del año 2004, que fue verdaderamente una locura y se convirtió en el hazmerreír de la opinión pública internacional. Bueno, además con ese nombre que tenía el texto denominado En busca del cisne negro, análisis de la evidencia estadística sobre fraude electoral en Venezuela, quedó por supuesto en ridículo ante las Naciones Unidas, la OEA, la organización Carter, etcétera, todos los observadores internacionales. Fue realmente algo penoso. Pero bueno, la evidencia quedó, aquí está retratado con otros operadores políticos que se llaman Súmate, conocidos de la mayoría de los venezolanos como operadores políticos de oposición, y que trataron a través de los medios de darle vuelo, de darle vida a ese bulo, a esa invención, a ese fraude del fraude. Pero por supuesto eso jamás levantó vuelo ninguno, ni le importó a nadie, igualito por cierto que la cuestión del maletín o que tantas otras idioteces que se inventan. Para recordar un poco de todos modos, y es importante saber de dónde viene esta gente, por ejemplo en la enciclopedia, una interesante página, está esto que dice lista de ministros de Cordiplana. Es decir, en esta lista de ministros de Economía y Planificación de Venezuela, es decir, responsables del desastre,
Aquí está en el gobierno, sale Ricardo Haussmann, 25 de febrero del 92 al 15 de junio del 93, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, de desagradable, triste y lamentable memoria para todos los venezolanos, y sangrienta también. Pero por supuesto no es el único pajarito que sale por ahí, no. Anteriormente estaba del 89 al 92 Miguel Rodríguez, otro ilustre profeta del desastre también, con el gobierno de Carlos Andrés, que estuvo en el gobierno de Carlos Andrés, y más adelante otro pajarito del desastre, que es Teodoro Pekov. Y todos ellos hablan como si no hubieran tirado una piedra en su vida, como si no fueran responsables de sus actos. Es que lamentablemente hay muchos, por un lado gente inmoral y por otro lado gente sin memoria. Como esta gente no se pela un guiso, por supuesto, también nos encontramos en esta página de la CanTV, que estaba en la ilustre junta directiva, junto con otra conspicua gente también, bueno, que eso no lo vamos a mencionar por ahora, ¿no? Por todas estas cosas en la red encontramos artículos como este que dice: cualquiera es más inteligente, más listo que Ricardo Haussmann, donde comenta, bueno, su pasado perteneciente a la camarilla y al staff, como quien dice, de Carlos Andrés Pérez, padre del desastre de ese periodo presidencial en Venezuela, compañero y cómplice de otro ilustre perpetrador de desastres como es Moisés Naim, compañeros también en aventuras posteriores de desprestigio de Venezuela a través de la revista Foreign Policy, por ejemplo. Y por supuesto el artículo se detiene un poco a narrar el desastre económico sucedido en esos días, más la idiotez hecha, el hazmerreír, mejor dicho, que hizo con la supuesta teoría del fraude del referendo revocatorio. Y dice que no sabe cómo es posible que ese señor todavía esté por ahí y la gente se deje seguir metiendo embustes por este caballero. Bueno, pero las cosas no terminan allí. En un desafortunado artículo publicado en guía.com.be en mayo del año pasado, del 2007, continúan las falsas profecías de este falso profeta. Por supuesto que en este artículo se lo cita como presidente del Salón de la Justicia, socio de los Superamigos, asesor de 20.000 gobiernos en Chile, África, Europa, Japón y algunos países, algunos planetas extrasiderales, menos por supuesto Venezuela. Qué cosas, ¿no? Que no se acuerde nadie de que él estuvo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bien, el profeta nos dice, habla en este artículo, repito, de mayo del 2007, de la catástrofe que se va a avecinar en Venezuela por habernos retirado del FMI y del Banco Mundial, que vamos por supuesto a una catástrofe mayúscula, y que nadie va a acompañar a Venezuela en este subsidio en primavera que está anunciando. Por supuesto continúa hablando, sobre todo hablando, descalificando las nacionalizaciones, y termina de esta manera: y no me sorprendería que un día de estos haga lo propio con los bancos. Se vislumbra así una economía al estilo soviético, donde todo depende del Estado y el ciudadano pierde toda su autonomía. Claro, como es un defensor del neoliberalismo radical, de la mano invisible del mercado, etcétera, etcétera, eso le pareció horrible. Ahora me pregunto si pensará que el Reino Unido y que Estados Unidos, que han nacionalizado o están nacionalizando la banca, entre otros muchos países del norte, si van a un modelo soviético, como dice él. Cuando el periodista le pregunta, le dice que bueno, pero parece que el país va bien, está pagando sus deudas, le va todo bien, él por supuesto prefiere hablar de otra cosa, porque así es esta gentecita.
Bueno, sin embargo, este señor sigue hablando por ahí y sigue obteniendo titulares, como otros que de los que vamos a seguir hablando. Pero como ven, basta tener un buscador y un poquito de criterio para encontrar que esta gente realmente no actúa en base a un criterio académico, sino evidentemente con un sentido político, de propaganda, de marketing. Pero bueno, este material está en la red para que lo vea el que quiera. Yo te muestro mi punto de vista, pero aquí está para que te formes el tuyo. Desde Valencia, Venezuela, te habló Cristian Van der Dis, editor de www.gratificados.com. Gracias por escucharme.